organizado por la Fundación BBV en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el proyecto europeo LOMPOP. Hoy, de manera excepcional, hemos incluido una de las conferencias en español. Normalmente hacemos todo el ciclo en inglés, con personas muy interesantes de todo el mundo, que solemos traer una vez a la semana, aquí a la Fundación BBV o al CSIC. Y hoy tenemos el placer de tener aquí a Julio Pérez. Julio Pérez es doctor en Sociología y investigador del CSIC desde el año 2007. Durante los 16 años anteriores él estuvo trabajando en el Centro de Estudios Demográficos de Barcelona, una de las instituciones líderes en demografía en España. Y aparte de ello, ha sido también docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Edita un sitio web propio con bastante éxito, que es una web que se llama Apuntes de Demografía. Es una web de apoyo docente y de divulgación científica. Si tienen algún interés en este campo, les animo a entrar y pueden ahí ver también sus publicaciones. Y ha sido autor de un libro que es La madurez de las masas, que fue Premio Fundación La Casa en el año 2002. Es una de las personas a la que recurrimos casi siempre para hablar de temas más teóricos y temas más relacionados con el envejecimiento, en el campo en el que él ha desarrollado mucho de su trabajo y en el tema de la demografía, de la que nos hablará hoy durante la charla. Como siempre, las charlas que organizamos aquí en la sede de la Fundación BBV duran alrededor de unos 45 minutos, una hora, y luego dejamos una media hora o algo más para que la gente que quiera pues, pueda preguntar al conferenciante. Muchas gracias, Julio, por aceptar la invitación. Diego no ha mencionado mi lado más discursivo, porque aparte del doctorado en Sociología, mi licenciatura es en Filosofía. Siempre me ha interesado la demografía, entre otras cosas porque es un ámbito de la investigación social en el que es posible objetivar a través de cosas contrastables, es decir, estadísticas, fuentes más o menos oficiales, pero también porque tiene una vertiente ideológica, y eso cuando uno estudia la historia de las políticas demográficas es diáfano. Y también intentaré hoy hablarles de otra vertiente que me parece especialmente interesante de la demografía, y es que devuelve la causalidad temporal a las ciencias sociales y permite, aunque estos sean términos un poco metafísicos, permite explicar. Y todo esto lo digo porque, como estamos en medio de una situación en que de la demografía se habla permanentemente ya en términos de alarmas, supongo que saben ustedes que estamos en medio de una crisis demográfica. Algunos la llaman de otras maneras, como invierno demográfico, o incluso el suicidio demográfico, ya es un clamor esto. Vengo a decirles que quienes hablan en estos términos generalmente lo único que hacen es describir estadísticas, muchas veces las sacan de Wikipedia, pero no han entendido nada. Voy a intentar explicarles dónde estamos en términos de población. El dónde estamos, casi podría empezar por decir que estamos en medio de una revolución, y probablemente sea la revolución que ha experimentado el ser humano en su historia de mayor envergadura, de mayor calado y con mayores consecuencias. Otra de las cosas curiosas de la demografía es que, a pesar de eso, les estoy diciendo que el cambio demográfico es probablemente el mayor que hemos tenido jamás como especie y el que tiene más consecuencias. A pesar de eso, prácticamente no tiene ningún papel en las explicaciones del cambio económico, del cambio social, del cambio político. Es decir, hay teorías de cómo el proceso de revolución industrial ha cambiado el mundo, o cómo el nuevo tipo de Estado liberal y después la aparición de otras clases sociales reivindicando su papel en la política han cambiado el mundo. Todo ha cambiado el mundo, pero cosas como las que ha cambiado la demografía, les digo, son todavía de mayor calado y no tienen papel alguno. Les anticipo, para mí uno de los retos principales que tiene la demografía en España y en el mundo en general es que no hay demógrafos. En España no hay ninguna universidad que dé esa titulación. Hay alguna asignatura por ahí en la que un alumno puede saber cómo se construye un índice sintético de fecundidad, una esperanza de vida. Hay algún muy meritorio tercer ciclo, doctorado,
pero a diferencia de Francia, del Reino Unido, de Canadá, de Argentina, de Brasil, de México, España, no tiene carrera universitaria en demografía. Les cuento muy rápidamente, el cambio, les anticipo además, no voy a mostrar demasiadas cifras ni demasiados números. Mi interés es, dentro del marco del proyecto en el que estamos y que Diego lidera, que es un proyecto en el que se intenta hacer algo que en realidad la demografía hace muchísimo tiempo, que es unir estadísticas, fuentes oficiales de censos, de padrones, lo que llamamos en demografía de stocks, unirlas a registros continuos de acontecimientos que condicionan esos stocks. Estoy siendo un poco técnico, pero al fin y al cabo es sencillamente esto. Y esos acontecimientos de forma tradicional son los, digamos, que más determinan la vida humana, es cuándo empieza, cuándo nacen las personas, cuándo mueren las personas, y algunos que hay por en medio, entre una cosa y otra, y que parece que influyen también en cómo nos reproducimos, como es si formamos pareja, el número de hijos que tenemos, este tipo de cosas. Y esto, que es el objetivo general del proyecto, como les digo, la demografía lo hace mucho tiempo, la gran novedad es que ahora podemos cruzar con registros longitudinales de fuentes muy diversas y además con un grado de detalle que la informática y las nuevas fuentes de datos y ahora ya el Big Data pues, nos prometen muy fértiles. Lo primero que quiero mostrarles es cómo estamos interpretando el cambio demográfico. Luego les diré en qué ha consistido el cambio. Bueno, de hecho, se puede resumir fácilmente. La humanidad ha tardado toda su historia hasta inicios del siglo XX, toda su historia, en superar los 1.000 millones de habitantes sobre este planeta. Con bastantes retrocesos. Ha habido episodios como la peste negra famosa en Europa que acabó con 1/3 de la población europea. Así que hemos ido creciendo a trancas y barrancas hasta que llegamos a las postrimerías del siglo XIX, empieza el siglo XX con algo más de 1.000 millones de habitantes, 1.200, y al acabar el siglo estamos en más de 6.000 millones de habitantes, solo en 100 años. Empezamos el siglo con una esperanza de vida en todo el mundo que no debía superar los 35 años, y ahora países como España, que empezó en 1900 con 34 años de esperanza de vida, superan los 80. Todo esto son cambios que no tienen antecedentes. Habrá quien les diga que ya ha habido cambios así en la época del Imperio Romano. El Imperio Romano cayó por la baja fecundidad. Todo esto son tonterías. Jamás ninguna población humana de cierta envergadura ha tenido las características que tiene hoy en día. Jamás. Y en medio de todo eso, la interpretación es la que les muestro aquí. Ahí tienen un par de publicaciones en forma de artículos de revista. Son títulos y abajo ya no es una publicación, sino una valoración sobre el cambio demográfico. Supongo que les sonará, ¿no? Esto del porvenir sacrificado al pasado, el aplastante peso de las pensiones de jubilación, les sonará. Y aquí les someto a una prueba ya. Me gustaría que pensaran cuándo están escritos esos dos artículos o cuándo se escribió esa valoración del cambio demográfico. Porque si les parece que son plenamente contemporáneos, de las pensiones se hablaba así hace ya más de 80 años y se valoraba el cambio demográfico así hace más de un siglo. Llevamos más de un siglo yendo la milonga de la crisis demográfica. El mundo se va a acabar, saben ustedes. No tenemos jóvenes, no va a haber creatividad, el trabajo no se aguanta, no va a haber quien produzca, la productividad será cada vez peor y sobre todo, claro, en este mundo en el que la proporción de mayores no hace más que crecer, tenemos poblaciones que envejecen como el paso previo a su senectud final y a su desaparición. Estamos en la decadencia de Occidente, nos van a comer los chinos y los africanos. O sea, esta es la conclusión de lo que sabemos de demografía hoy en día, y qué casualidad, es exactamente igual que hace un siglo, no hemos mejorado nada. En el proyecto en LOMPOP, si se fijan en la carátula, hay medio esbozado ahí una especie de gráfico con unas diagonales, que les voy a explicar muy brevemente en qué consiste, porque permite entender bastantes cosas sobre el cambio demográfico y sobre cómo manejamos la información los demógrafos. Es un gráfico muy sencillo, aunque vean hay muchas rayas, en realidad es muy simple. Es un desdoblamiento del tiempo en un gráfico cartesiano,
y en vez de tener simplemente los datos sobre población en un eje temporal, el de abajo, histórico, con un pasado infinito, con un futuro igualmente infinito y con un tiempo homogéneo, lo que se hace en demografía, y puesto que los datos por edad son muy importantes, es desdoblar el tiempo en años históricos, pero también el tiempo en años de vida. De manera que tenemos personas que nacen en la base de este gráfico y que después se van trasladando hacia la derecha a medida que pasan los años, pero también van subiendo hacia arriba a medida que cumplen edad. No sé si consigo explicar el principio. En realidad el gráfico es muy antiguo, porque servía a los demógrafos cuando no había ordenadores para dibujar literalmente con el papel y el boli, o el lápiz, sus datos, ponerlos en cada una de esas figuras, en esos rectángulos, el número de funciones de 5 a 10 años, entre los años tal y cual. Estos son los datos que tengo, y eso permitía relacionarlos con los datos que tengo de población de 5 a 10 años en tal año. Bueno, el gráfico lo traigo a colación primero, porque explica a qué se refiere el proyecto de LOMPOP, cuando se habla de explotación longitudinal o de fuentes longitudinales. Es de esto de lo que estamos hablando. La óptica con que uno ve los datos por edad puede ser distinta si compara edades en un mismo momento. Por ejemplo, en un censo yo tengo una tabla por edades con personas diferentes, de distintas edades, clasificadas por su, lo que sea, nivel de instrucción o por lo que sea, pero también puedo tener una tabla por edades que en vez de ser de un mismo momento sea de las mismas personas nacidas en un mismo periodo a medida que van cumpliendo años a lo largo de su vida. Y esto, que suena tan raro, dicho así, todo el mundo sabe lo que es, pues se llaman generaciones. En demografía es posible estudiar la mortalidad, el nivel de estudios, la anuncialidad, cómo empiezan a trabajar, cómo tienen hijos, no solo personas de un mismo año, sino generaciones. Y eso es lo que buscamos en el fondo, en demografía, incluso cuando los datos son transversales, son de momentos, cuando la tabla de mortalidad es de tasas de mortalidad de un año, hacemos trampas a los números, la convertimos con unas formulitas en probabilidades y nos inventamos una generación que se va muriendo a lo largo de su vida de esa manera, y a eso le hacemos cálculos de todo tipo, entre otros el promedio de años vividos por esa generación, que no ha existido ni existirá nunca, y a eso lo llamamos esperanza de vida. Fíjense. Para entender lo que hacen las poblaciones, nos inventamos generaciones, nos inventamos ciclos de vida a lo largo del tiempo, porque eso es lo que nos permite entender. Bueno, es posible, después les enseñaré a hacer tablas de mortalidad para generaciones de verdad, pero lo que me interesa es la diferencia de óptica y sobre todo la diferente capacidad explicativa que tiene la óptica transversal y la óptica longitudinal. Cuando yo veo una pirámide de edades, estoy viendo datos transversales. Estoy viendo datos de un instante con distintas edades en un momento del tiempo. Es muy difícil explicar por qué me sale lo que estoy viendo ahí. Muy difícil porque no tengo el tiempo pasado para explicar eso. Estoy haciendo una foto del transcurso del tiempo, pero no sé de dónde viene ni a dónde va. En cambio, si lo que hago es seguir generaciones, yo tengo 100.000 nacimientos nacidos entre 1920 y 1930 y consigo la continuidad en mis datos suficiente como para ir viendo a lo largo de todo su proceso de vida cuántos van muriendo entre edad y edad y cuántos me quedan, cuántos emigran, cuántos se casan, a qué edad lo hacen, cuántos hijos tienen. Cuando después les observo en la pirámide actual, entiendo por qué son como son, entiendo que lean menos que los jóvenes, no es porque la vista les falle, es que fueron menos a la escuela. Entiendo mucho de su nivel adquisitivo, de su nivel cultural, entiendo qué relaciones familiares tienen, porque sé qué fecundidad tuvieron, a qué edad se casaron, sé qué proporción de esa generación se casó y qué proporción se quedó soltera. Todas esas cosas me explican después cosas como ¿por qué ciertas generaciones están sobrerepresentadas en las residencias de ancianos? Y es porque les partió la vida una cosa que todos conocemos, que se llamó guerra civil, tuvieron muy pocos hijos, estoy hablando de las generaciones de la segunda década del siglo XX, y casi una de cada 5 mujeres de esa generación no tuvo hijos. Y eso te lo encuentras ahora cuando vas a las residencias y ves que hay más gente de esa edad que de otras, especialmente si son mujeres. Ese
papel del pasado a la hora de entender lo que estamos observando hoy en día es lo que nos permiten los registros longitudinales. Eso es lo que nos permite la óptica de las generaciones. Y probablemente la demografía tenga la suerte de ser de las pocas disciplinas que cuentan con fuentes estadísticas que se han hecho con la regularidad y la homogeneidad suficiente como para reconstruir transcursos vitales completos. Porque la otra opción, que es preguntarle a las gentes en retrospectiva, hacer una encuesta a centenares de miles de personas preguntándoles si usted a qué edad se casó, y su primer hijo cuándo lo tuvo, y su hijo falleció, si falleció, ¿cuántos años tenía usted cuando falleció su hijo? Esa oportunidad, primero, es carísima, y segundo, si después no hay en repetición, hemos tenido eso en España, se llamó la encuesta sociodemográfica, que fue con la que yo hice mi tesis, pero nunca más, nunca más. Entonces, hemos de recurrir a usar registros longitudinales, enlazarlos con los datos, y no sé si lo saben, pero en estos momentos incluso las estadísticas oficiales de población en España ya se hacen por esta vía, porque los censos tradicionales se han dejado de hacer. Lo que intentaré explicarles de forma muy breve es que, adoptando esa óptica generacional, esa óptica en la que si tenemos muchas o pocas personas, si la pirámide está más o menos envejecida, si la fecundidad es más o menos alta, todo eso tiene que ver con generaciones, verán que se puede entender mucho mejor dónde estamos actualmente en España, en el mundo, y sobre todo la perspectiva pesimista y alarmista cambia radicalmente. Porque otra de las cosas que le pasa a la demografía es que está tan embarcada en describir. De hecho, no se llama demología, sino demografía. Parece que la función sea solo hacer gráficos, ¿no? Y lo hace bien, y lo hace mucho tiempo. Cosa que otras ciencias sociales han tardado mucho en incorporar. Todavía hay ciencias sociales muy teóricas y que parece que se manchan las manos y bajan al suelo y empiezan a trabajar con datos, ¿no? Demografía siempre se ha hecho esto, pero a cambio de eso arrastra una incompetencia palmaria a la hora de explicar las cosas, que en cierto modo tiene que ver con que ese gran cambio demográfico que hemos experimentado nunca aparezca a la hora de explicar los cambios sociales, políticos, económicos. Les estoy hablando de un cambio en lo que viven las personas galáctico, sin precedentes. O sea, de una vida media de 34 o 35 años, en España hemos pasado a 82. Esto no cambia nada, no cambia la familia, no cambia las relaciones de pareja, la sexualidad, no cambian... Esto, no, aquí lo que interesa es cómo han cambiado los valores, si la gente es más o menos religiosa, o si los políticos, o el feminismo... Oiga usted, el que alguien no se muera y siga vivo 80 años más, ¿cambia alguna cosa? Yo creo que sí. Y en cambio los demógrafos que manejamos eso, somos incapaces de proporcionarle al mundo una teoría de qué ha pasado. Y tenemos que seguir oyendo en las comisiones del Senado en España cómo determinados señores afectos a ciertas creencias religiosas le explican al Estado español que la baja fecundidad en España se debe a una crisis moral, que es la misma explicación de hace un siglo. Eso no ha cambiado. Como nos hemos vuelto malos, las mujeres se han vuelto poco patriotas y ya no aceptan la autoridad del hombre, como nos hemos vuelto hedonistas y egoístas, entonces la fecundidad es baja, esto nos lleva a una crisis tremenda y el mundo se hunde. Y la decadencia de Occidente, y vendrán los islámicos y nos comerán. Y digo yo, ¿y los demógrafos tienen alguna explicación aparte de esta? Bueno, yo creo que sí, que tienen, o por lo menos tienen la posibilidad de dar una. Lo llamo la teoría de la revolución reproductiva. Si tengo tiempo les explicaré cómo encaja con la mayor parte de los intentos de explicar cambios demográficos, pero se reduce a algo tan sencillo como esto. ¿Qué es lo que ha cambiado? Si en vez de ver el cambio en el volumen de la población mundial, o de la de España, que empezó con 18 millones de habitantes en 1900 y tiene 36, 37 al acabar, perdón, 46, 47. Y estamos en crisis, de normal. Lo que les estoy diciendo es que lo que ha cambiado, y por qué ha bajado la fecundidad, y por qué han cambiado las relaciones de pareja, y por qué han cambiado las formas de hogar, tiene que ver con un cambio en cómo nos reproducimos. El cómo nos reproducimos es el objeto de análisis final, el principal, el núcleo, la almendra del análisis demográfico.
que al fin y al cabo lo que estudia es cuántos somos, cómo somos, pero sobre todo y cómo es posible que nos mantengamos en el tiempo indefinidamente como poblaciones, a pesar de que todos los que formamos parte de las poblaciones nos morimos, todos. De hecho, constantemente la población está cambiando de componentes, constantemente, y sin embargo se mantiene en el tiempo. Eso es lo que estudia la demografía. Y lo que ha cambiado es que veníamos de un tipo de reproducción desastroso. Teníamos 5, 6, 7 hijos por mujer para producir poblaciones que a lo largo del tiempo alcanzaban volúmenes bastante escasos. Cuando alguien les diga que la fecundidad de reemplazo en una población es 2,1 hijos por mujer y que si no se alcanzan 2,1 hijos por mujer, pues esto es el desastre, acuérdense de Julio Pérez que les dice que esto es mentira. Así de claro. Y el problema es que no lo dice Julio Pérez, lo dice cualquier manual de análisis demográfico. No existe fecundidad de reemplazo. Porque el reemplazo depende de cuántos hijos se tienen, pero también depende de cuántos años viven. La fecundidad no es la reproducción. La fecundidad es lo que hace el análisis separando de la reproducción uno de sus componentes. La fecundidad, el otro es la mortalidad. Y solo cuando uno, fecundidad y mortalidad, en demografía, en cualquier manual, encontrarán ustedes indicadores de reproducción. Y los hay de muchos tipos. Pero no hay una fecundidad de reemplazo. 2,1 hijos por mujer con una supervivencia como la de hace un siglo en España nos llevan a la extinción. Hay que tener 4 como mínimo. Porque 1 de cada 5 niños que nacían en 1900 en España no llegaba vivo a 1 año. Y la mitad no llegaban vivos a los 15 años. Con esa supervivencia no se pueden tener 2 hijos por mujer. Se acabó. Hay que tener más, bastantes más, solo para mantenerse en el tiempo. ¿Qué ha cambiado en la reproducción humana? Pues curiosamente lo que ha cambiado, lo principal que ha cambiado no es cuántos hijos tenemos, lo siento, no es eso. Llevamos un siglo obsesionados con la fecundidad en Europa porque siempre se ha asociado la alta fecundidad al gran poder internacional, al gran potencial interior. Europa ha tenido un imperio colonial tremendo que culmina ya a finales del siglo XIX y una baja fecundidad dio miedo siempre. Pero no es verdad. El aumento de la población europea no se produce por fecundidad, se produce por descenso de la mortalidad. Y es el mismo aumento que está experimentando hoy en día Asia o África, que todavía están lejos de nosotros, pero que han descubierto el procedimiento también. Entonces, lo que tienen ahí, esto sí son generaciones, y es la supervivencia generacional. La más antigua es nacida en 1856, 1860. Tampoco hay demasiado secreto en el gráfico. Había un puntero por aquí, sí. Olvídense de toda esa malla y fíjense simplemente en la primera curva. Eso es una curva de supervivientes de una tabla de mortalidad. Y lo que nos dice es, de 1000 nacimientos de esta generación, en cada una de las edades, a la edad de 1 año, a la edad de 5, a la edad de 10, ¿cuántos supervivientes quedan? Insisto, no es una tabla de mortalidad artificial construida con los datos de 1 año. Es una tabla de una generación de verdad. Esa generación a la edad de 1 año ha perdido ya una cuarta parte prácticamente de su efectivo inicial. Se han muerto ya. A la edad de 15 años quedan la mitad. Los otros se han muerto. Y fíjense que, porque no tenemos los datos necesarios, no podemos ir hacia atrás, pero todo indica que todavía era peor. ¿A dónde hemos llegado con el cambio de la supervivencia? ¿Y por qué esto tiene que ver con la eficiencia reproductiva? Les voy a usar una analogía que es fácil de entender. Una revolución reproductiva, tal como la entendemos en esta propuesta teórica, no es una revolución francesa, es una revolución industrial. Es una revolución en la productividad del trabajo. Igual que la producción de manufacturas, la producción de alimentos o la producción de información. ¿En qué consiste una revolución productiva de este tipo? En que, por un cambio en la manera de organizarse, en la maquinaria, en las técnicas empleadas, por lo que sea, donde antes 1 hora de trabajo producía una unidad de producto, ahora no aumentamos un poco gradualmente, ya no son 2 unidades de producto, no, hay un salto.
el salto que hay en la revolución industrial cuando de tener telares manuales y de tejer a mano en la rueca y demás, pasamos a las fábricas. Y empleamos energía pues como la del vapor, la del carbón, y metemos ahí maquinaria y usamos naves enteras de... No es solo que estemos produciendo más, es que la relación entre lo que estamos invirtiendo en trabajo y la cantidad de producto se dispara. Y que se dispara tiene consecuencias muy diversas, claro. Una es que hay más de esos productos con menos trabajo y de repente tenemos telas para inundar el mundo, somos Inglaterra. Pero otra consecuencia es que de repente estamos expulsando del sector productivo una cantidad de maniobra tremenda que antes ocupábamos allí a manita, tejiendo, y ahora ya no es necesaria. La podemos colocar en otra cosa, y si no que se lo digan a los que aporreaban máquinas en aquel momento pensando, me están quitando el trabajo. Lo mismo que le pasó a los empleados del Banco Atlántico, del banco, cualquier banco en España en los años 70, 80, cuando llegan los cajeros automáticos, llega la informática y demás, y de repente las reducciones de plantilla en el sector bancario fueron brutales. Y así podríamos estar hablando de otras revoluciones productivas. Supongo que entenderán la idea, ¿no? ¿Por qué en la reproducción humana se puede hablar también de una revolución productiva? Pues por una característica de los seres humanos que enlaza con el gráfico que les enseñaba sobre el tiempo. Y es que el tiempo en los humanos no es el tiempo histórico, no es un tiempo abstracto, no es un tiempo indefinido, ni hacia el pasado, ni hacia el futuro. Nacemos, y antes de que nazcamos no estamos en ninguna parte, luego habrá quien piense en el alma y en otras cosas. Los que somos, nacemos y nos morimos. Y entre medio hay cosas que podemos hacer en función de nuestra edad y cosas que no. Una de las que podemos hacer en función de nuestra edad es tener hijos también nosotros, pero eso no lo puedes hacer con 5 años. Si la mitad de los que nacen no viven hasta los 15 años, a los que siguen vivos más allá de los 15 años les toca un trabajo bastante exigente, que es reproducirse. Y están muy solos, porque la mitad de los que nacieron en su generación ni siquiera han llegado vivos a los 15. Así que cuando finalmente tienen la ocasión, primero hay que formar pareja y que sea solvente, que tampoco era fácil, ¿eh? Una economía agraria tradicional, no todo el mundo podía casarse. Ni siquiera lo elegía cada uno, porque venimos de un mundo en que no es una decisión individual, ni cuándo te casas, ni con quién, especialmente si eres mujer. Venimos de un mundo en que las mujeres, la mitad de la humanidad, están sobredeterminadas de un modo difícilmente exagerable por su función reproductiva. Y el control que ejerce el patriarca o el marido o la propia sociedad sobre esa función, la de reproducir, no va a aflojar, porque eso no hay manera de sustituirlo por ninguna otra vía productiva. Y el resultado de todo esto es que bien, tú llegas vivo, consigues la solvencia necesaria, te casas, no tienes problemas de fertilidad. Normalmente el matrimonio en Europa no era muy temprano, se retrasaba. Muchas no se podían casar porque los hombres, al casarse todavía mayores que ellas, ya estaban más cribados por la mortalidad, o sea que la soltería femenina tradicionalmente ha sido bastante alta. Y ahora ponte a parir. Y rápido. Y mucho. Y no dejes de trabajar. Ni en el campo, ni en la casa, ni en ninguna parte. Y no tengas la mala suerte de tener una hemorragia, cualquier complicación en el parto, porque te quedas allí. De ahí venimos. Y venimos no hace nada. ¿Qué pasa cuando, por el motivo que sea, aquí podríamos dar otra conferencia, se empieza a entender que hay una etapa de la vida llamada infancia, que conviene no explotar, que conviene prolongar, que conviene cuidar y sobre la que conviene invertir? Ya sea su familia, ya sea el Estado, probablemente empezaron clases altas, las altas burguesías, pero en cualquier caso todo eso inicia una revolución. Y la revolución no es gradual, vuelvo al mismo tema porque es crucial para entender lo que ha cambiado en demografía. No se trata de un cambio gradual, a medida que va aumentando la supervivencia de los niños, llega un momento en que la proporción de los que llegan a edades fértiles empieza a ser mayoritaria. Y ahí empieza un boom demográfico. Empieza un crecimiento de la población cuando tú evitas la defunción
precoz de un niño de 2 días. En vez de vivir 2 días, vive 60 años, pues durante 60 años estás teniendo una persona más a contar cuando cuentes la población. O sea que eso ya es un cambio demográfico. Pero sobre todo, en el momento en que llega vivo y empieza a tener hijos también, el efecto es multiplicativo. Tenemos un umbral, hay un umbral de eficiencia reproductiva en ese sistema, y el umbral es que la mayor parte de los que nacen vivan para poder tener hijos a su vez. Si además viven para tener los hijos y no dejarlos huérfanos de forma precoz, es decir, para llegar vivos como padres hasta edades en que ya más o menos has criado a los hijos, pues todavía aumenta más la probabilidad de que la siguiente generación, esa que tú estás teniendo como hijos, a su vez sea más eficiente porque llega con una proporción mayor de efectivos a la edad de tener hijos y empezamos una bola virtuosa que nos lleva hasta la actualidad. El libro que mencionaba Diego hace un momento, el de la madurez de masas, trata de eso. Cuando en España llegan por primera vez la mitad de los efectivos iniciales de una generación vivos hasta edades maduras, hasta los 50 años. Y eso lo podemos ver ahí. Obviamente, la primera generación, la 1856-1860, no. A los 50 años ya quedaban bastantes menos de la mitad. Tenemos que rastrear a través de esa edad 50 hasta que atraviese este 500 de 1000. Y ahí hemos encontrado la primera generación, esa es la primera, y les estoy hablando de la generación española de mujeres, pues los hombres tienen peor esperanza de vida, de mujeres nacidas en 1901-1905, que llegaron a los 50 años, por primera vez con más de la mitad de su efectivo, en la segunda mitad del siglo XX. Les estoy hablando de un cambio demográfico. Y no estoy hablando de la natalidad ni del suicidio demográfico, les estoy hablando de una muestra de progreso abrumadora. Por primera vez la mayor parte de una generación no solo tiene ocasión de tener hijos, sino además de criarlos. Por supuesto, el cambio ha continuado, el cambio es espectacular. Ahora mismo la mortalidad infantil, la mortalidad de menos de un año en España está en torno a un 4 por 1000, cuando venimos de un 200 por 1000. Ahora mismo la mitad de los que nacimos en los años 60 tenemos asegurado, espero ser uno de los privilegiados, seguir vivos prácticamente hasta los 90 años. Pero sobre todo lo que hemos conseguido es que prácticamente todo el que nace en este país y en muchos otros, todo el que nace tenga garantizado que va a vivir todas las etapas de la vida. Esta democratización de vivir todas las etapas de la vida es nueva. Esto no es la caída del Imperio Romano, ni es el declive de Occidente, ni demás tonterías. Esto es probablemente el mayor logro que hayamos visto jamás en nuestra historia. Porque siempre hubo gente que llegaba a edades avanzadas, claro, pero eran rarísimos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y voy a ir terminando, porque por supuesto todo esto genera pues bastantes incertidumbres, sobre todo acerca del futuro. Les voy a enseñar un gráfico, y me tengo que ir a internet. Esto es un pequeño homenaje a Hans Rosling, no sé si les suena. Al final desarrolló una herramienta que permite ver evoluciones temporales de indicadores, como van a ver ahora, eso se mueve, que finalmente acabó comprando Google Data, claro. Y esta es la página de Google, pero ustedes pueden entrar en esta página y ver lo mismo que yo les enseñaré ahora, incluso personalizar qué variables les interesa colocar ahí. Pero lo que les voy a mostrar es cuál es la relación histórica entre esperanza de vida y fecundidad. Y se lo voy a mostrar porque verán varias cosas, o intentaré señalarles algunas. Una muy clara: no se puede seguir pensando que hay políticas demográficas, de ayuda a la familia, de fomento de la natalidad, que van a conseguir que volvamos a tener un baby boom o que volvamos a tener fecundidades muy superiores a 2 hijos. Esto se acabó. Y lo van a ver inmediatamente. Y van a ver que la relación con la esperanza de vida, es decir, con la mortalidad, es clarísima. O sea, prácticamente no hay ningún país, sobre todo si es un país ya de cierta envergadura, porque siempre podemos hablar de pequeñas poblaciones con algún comportamiento extraño, pero poblaciones ya estadísticamente significativas, no hay una cosa sin la otra.
aumentamos esperanza de vida, reducimos fecundidad. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos fecundidades altas en el pasado? Porque éramos más morales, porque no éramos individualistas, o porque no había más remedio. Bueno, lo verán. El gráfico empieza, como ven, con una esperanza de vida en torno a los 35 años prácticamente para todo el mundo. Cada una de las esferas es un país, allá tienen los colores de cada continente. Europa empieza a destacarse en el siglo XIX algo, bajando fecundidad. Fíjense que baja fecundidad sin subir muchas veces demasiado la esperanza de vida, ¿eh? Lo cual quiere decir que tener menos hijos probablemente haya sido uno de los mecanismos que ha permitido que vivan más. Pero hay muy poco movimiento y estamos ya prácticamente en el siglo XX. Seguimos con esperanzas de vida en casi todo el planeta inferiores a 40 años, con fecundidades de 5, 6, 7 hijos por mujer. Y ha empezado el siglo XX y empieza a subir la esperanza de vida. ¿En qué parte del mundo? Bueno, luego vienen epidemias como la de la gripe, vendrá la Primera Guerra Mundial, la Segunda, con un grupo evidentemente privilegiado de países del mundo. Ahora verán el de la Segunda Guerra Mundial y lo detendré para que vean que durante mucho tiempo hemos estado pensando, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, que en el mundo había dos mundos. Estábamos el primer mundo y luego el tercer mundo. Y realmente en demografía eso tenía cierta justificación. Lo detengo un momento. Lo que hemos visto es que en los países que inicialmente empiezan a bajar la mortalidad, sobre todo tiene que ver con la mortalidad infantil, pero también con el espaciamiento de las grandes crisis recurrentes en forma de hambre, de grandes guerras, violencia y epidemias. Eso siempre fue acompañando a esta mortalidad tan elevada ordinaria. El inicio en Europa es sobre todo ese espaciamiento de grandes crisis y que la mortalidad infantil empieza a reducirse, pero es un proceso lento. Lo que vamos a ver es cómo países que empiezan muy tarde, empiezan en la segunda mitad del siglo XX y que todavía en nuestra retina retenemos como países con una demografía muy atrasada, es decir, con esperanzas de vida muy bajas y con número medio de hijos por mujer muy altos, aprenden muy rápido. Porque al fin y al cabo reducir la mortalidad infantil tampoco es tan caro ni tan complicado. Y saben que además últimamente parece que con los objetivos del milenio, Naciones Unidas se ha puesto finalmente por la labor en las últimas décadas y la evolución está siendo ya realmente espectacular. Y es la base, porque la clave de la ineficiencia reproductiva humana ha sido siempre que quemaba mucha gasolina para mover poco el coche. Teníamos muchos hijos que después no vivían, pues estábamos quemando combustible. Pero sobre todo les pido que se fijen en la distancia, el lapso temporal que van a encontrar en el movimiento hacia arriba de estos países, porque primero empezará a mejorar la esperanza de vida y el tiempo que tardan en, a su vez, mostrar un descenso de la fecundidad. Ese es China, la otra bola roja es la India, claro, pero ahí ya tenemos Estados Unidos, Canadá, Europa. Fíjense cómo baja la fecundidad. China tiene que ver con la política del hijo único, claro, pero ahí empieza a confluir América Latina, Asia experimenta un cambio realmente radical. Llegamos a nuestros días, quedan muy retrasados ahí todavía los países, muchos países del continente africano, pero nada que ver con donde estábamos. Y sobre todo, no sé si han notado que primero subía la esperanza de vida en esta parte del mundo y después empezó a bajar la fecundidad. Lo que les digo es que el lapso es el de una generación. O sea, el efecto de mejorar la esperanza de vida de una generación se traduce en que después llegan vivos a la edad de tener hijos y la siguiente no necesita tener tantos como tenían. Se ha producido una revolución reproductiva. Es una revolución irrepetible porque ese umbral de eficiencia que nos da llegar masivamente vivos a edad de tener hijos o a edad de criarlos no es repetible. Después llega
edades ya en que uno no tiene hijos. Y podemos seguir aumentando la esperanza de vida, y en vez de 80 pasarla a 100. Pero el efecto ya no va a ser el mismo. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo. Ha cambiado cómo son las etapas de la vida, cuánto duran, cuánto dura la infancia, cuánto dura la juventud, cuánto dura la vida adulta, las relaciones entre hombres y mujeres. El gran cambio para mí de todo esto, perdón, hay que volver al PowerPoint. Pues les decía que para mí el principal cambio tiene que ver, se lo contaba antes, cuando les hablaba de las revoluciones productivas. El gran cambio que produce la revolución reproductiva es del mismo tipo que produjo la revolución agraria, la revolución industrial o la revolución informática. Ya no hace falta la misma cantidad de mano de obra para producir humanos, o por lo menos no hace falta la misma dedicación. Si tú consigues que la gente viva, y sobre todo que viva más tiempo que tú, si la generación que tú estás generando va a ir más años que tú, no hace falta que tengas muchos hijos para que siga habiendo población. Llévenlo al límite. Si parimos una generación de inmortales, ¿cuál es la fecundidad que necesitaremos en el futuro para mantener una población? Así que todo depende de cómo evolucione la mortalidad. Sobre esto hay incógnitas, evidentemente. Hay quien piensa que ya hemos tocado techo. Hay quien piensa que no, que con las nuevas novedades en la terapia génica, en generaciones que han estado mejor cuidadas, mejor alimentadas y han vivido en mejores condiciones, también seguiremos ampliando el espacio temporal que dura una vida humana promedio. En cualquier caso, hasta ahora venimos incrementando muy notablemente la población, no porque tengamos más hijos, tenemos menos, sino porque viven más. A los que sepáis de demografía sabréis que hay un indicador de reproducción, el de Louis Henry, el de la reproducción de los años vividos, que explica muy bien por qué poblaciones que no llegan a 2,1 hijos por mujer durante décadas y décadas y décadas y décadas siguen creciendo, porque la siguiente generación vive más que la generación de sus hijos, de sus padres. Ahora, también esto explica, les estoy diciendo que la demografía puede explicar mucho del cambio de género. Les estoy diciendo que la demografía y sobre todo la sobremortalidad histórica que hemos arrastrado explicaba mucho de cómo era el reparto de roles de género y que el fin de esa sobredeterminación reproductiva para las mujeres también tiene mucho que ver con la liberación hasta el nivel que haya llegado. Desde luego no tiene nada que ver cómo está atada una mujer hoy en día a los roles productivos, a sus relaciones de pareja, desde el punto de vista sexual, cuál es el control social que tenemos, todo ha cambiado. Y todo eso no hubiese sido posible, aunque parezca extraño, no hubiese sido posible si no hubiésemos conseguido primero que los hijos que tenemos vivan. Así que, incógnitas sobre el futuro, muchísimas. Venimos de un mundo en que los roles productivos y reproductivos se repartían así, y les estoy hablando de un mundo hasta hace 4 días. No hace falta que vayamos muy atrás en el tiempo, podemos preguntarle a nuestras abuelas cuando se les morían los hijos que tenían. ¿Estaremos yendo hacia esto? Porque de repente todo este cambio del que les hablo ha producido otra novedad, otra que nos da mucho miedo, muchísimo miedo. Al empezar el siglo en España había una esperanza de vida de 34 años, la fecundidad era de casi 5 hijos por mujer. ¿Y la proporción de mayores cuál era? En una sociedad en que se tienen muchísimos niños que duran muy poco tiempo, ¿cuál es la proporción de gente mayor? Muy escasa. Teníamos un 4% de mayores. Ahora tenemos hijos que viven el triple, viven mucho más. Tenemos pocos. Y hay mucha gente mayor. Llevamos ya más o menos camino de tener un 18, 19, 20%, y todavía llegaremos cuando los de la generación del baby boom lleguemos a los 65, ese será el momento álgido y prácticamente un tercio de la población española va a tener más de 65 años. Esto da mucho miedo. No tendremos pensiones para pagar. Esta revolución de cómo se cuida a la gente, cómo se la alimenta, cómo se la educa, cómo no se la explota laboralmente cuando son niños y demás, ha sido una revolución también en la producción económica, porque cada generación nueva venía cargada de futuro, de una capacidad
de producción económica muy superior a la de sus padres. Piensen simplemente en cómo era la gente ocupada en los años 60 en España. Un tercio trabajaba todavía en el sector primario. Y nos parecía una situación ideal porque la pirámide era joven. Si la mitad eran jornaleros que no cotizaban nada. ¿Por qué era una situación buena? Porque había pocos viejos a los que pagarles la pensión. Ese propio cambio demográfico tiene las bases que pone la posibilidad futura de que a los que se jubilen, los que estén trabajando, que están produciendo 100 veces más que ellos durante su vida laboral, les pueda pagar una pensión. Y nosotros aquí contando si hay 5 pensionistas y 4 jubilados, es absurdo. Es absurdo. Lo que hay que contar es cuánto produjo en su ciclo vital una persona que hoy se jubila y cuánto va a producir en su ciclo vital una persona que nace hoy. Porque si no mejoramos en eso, que mejorar es sencillo, es seguir como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Si no nos creemos que eso va a pasar, sinceramente pensamos que el progreso no existe, que no va a haber innovación, que no va a haber nuevas tecnologías, que no va a haber cambios y que todo va a ser igual. ¿Qué es lo que se supone cuando se hacen proyecciones de población? Dice, la pirámide será de tanto, el número de mayores será de tanto y el resto lo mantenemos igual. Catástrofe, claro. Pero pregúntense ustedes si cómo es posible que la progresión nos permita decir esta gente que nació en este año va a llegar viva hasta allí en esa cantidad si no cambia nada. ¿No es verdad? Claro que cambia. Lo que quiero decir es que tenemos un futuro con muchísimas incógnitas, es verdad, pero también les digo, estamos en medio de un cambio poblacional absolutamente insospechado, sin precedentes, con consecuencias que van a cambiar todo, ya han cambiado todo, han cambiado las relaciones de pareja, han cambiado las relaciones familiares, han cambiado cómo se trata a los niños, pero también han cambiado hasta qué edad somos niños, hasta qué edad somos jóvenes. Empieza a aparecer un grupo de población, este sí, nadie lo había previsto y es bastante sorprendente, que es el de los muy ancianos, y cuando digo muy me refiero a gente de más de 100 años, que nos van a enseñar a nosotros cómo se vive a esas edades. Porque son el pato que va abriendo el camino a los que vienen detrás y rompiendo el aire, y que están cargando con todos los problemas de ser los primeros que llegan. El Alzheimer, las demencias, un montón de cosas que ya verán ustedes cómo a base de empujar con los que llegan, va a haber mejoras en todas esas cosas. Nos seguiremos muriendo, en eso no hay duda. Si antes nos moríamos de cardiovasculares, ahora que empiezan a reducirse muy, muy rápidamente la gente mayor, pues claro, te mueres de tumores, pero es que te mueres 15 años después. Es que tienes 15 años más para vivir. Y esto es la gran decadencia de Occidente, ¿saben ustedes? Es la gran catástrofe, pero es muy curioso porque incluso países poco sospechosos de inmoralidad occidental están haciendo exactamente lo mismo. Irán, República Fundamentalista Islámica, solo hace 20 años tenía casi 7 hijos por mujer. ¿Saben cuántos hijos tienen las mujeres en Irán ahora de promedio? Pues no llega a 2. Y que yo sepa, no ha llegado una revolución occidental de promiscuidad y de malas costumbres e inmoralidad a Irán. Como han visto en el gráfico en movimiento, es una revolución mundial y nos está llevando a una humanidad muy diferente a la que hemos conocido hasta ahora. Yo creo que la demografía sí tiene algo que decir a la hora de explicar el nuevo mundo en el que estamos. Y con esto doy por terminada la conferencia. Muchas gracias.